Bueno, para empezar a consignar lo que quedamos entre nosotros, que era lo más relevante que pasa en este país, aunque nos asedian, nos siguen asediando. No sé si se dieron cuenta o van llevando la cuenta de la enorme cantidad de casos policiales que aparecieron en las pantallas de la televisión. No cejan, no cejan, y no es porque no sea importante lo que pasa, pero semejante despliegue inevitablemente tapa muchas otras cosas que están pasando. Bueno, y quedamos ayer, creo ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado, en que, bueno, uno de los temas, lo que nosotros decidamos que, entre todos, por supuesto, colectivamente, lo que nos parezca que es lo prioritario, que es lo importante, aunque desaparezca de los medios o tenga poca cobertura, bueno, hay que dejarlo pinchado, hay que tenerlo en la agenda nuestra, ¿no? Y el juicio político a la Corte creo que es uno de los hitos de esto que es el presente, pero dentro de un tiempo será el pasado reciente, y ese futuro próximo tiene mucho que ver con lo que pase con este juicio, es vertebral. Y hoy di un paso adelante más. Fueron 16 votos contra 15, ahí andamos, 16 contra 15. Se manca uno y no se puede mancar porque son 16 contra 15, pero esa mayoría permitió que bueno, que siga adelante lo que se llama la admisibilidad, ¿no?, de los pedidos de destitución, y esto quiere decir que continúa y se llegará a la investigación, a las investigaciones que sean necesarias en virtud de los numerosos pedidos de juicio político que hay, y nos iremos enterando. Y como ustedes ya saben, la meta, el objetivo de toda esta movida no es conseguir por el momento, o es una posibilidad muy remota y lo sabemos de entrada, conseguir los 2/3 después en el Pleno, sino que todo lo que nos vayamos enterando mientras se lleve a cabo esta investigación, donde va a haber denuncias de delitos de todo tipo, de delitos contra la institucionalidad, de delitos de encubrimiento, de delitos también vinculados con crímenes de lesa humanidad. Bueno, son un montón de cosas que van a aparecer, y ese material, ese contenido de este juicio es el que nosotros tenemos que ocuparnos. Y no digo nosotros porque estamos trabajando en una radio, sino los que estamos en la radio y los que escuchan la radio. Tenemos que ocuparnos de multiplicar, de difundir, de que la mayor cantidad de gente se entere de quiénes son estos tipos y por qué no pueden seguir ocupando ese lugar. Por otro lado, bueno, ayer les contamos con Jorge, hoy venimos de dar una charla en el IUMA, estuvo Raúl Zaffaroni, estuvo Gabriel Mariotto, bueno, Jorge y yo, y la charla en una sala muy llena de gente, que se transmitió también por streaming, y que también va a aparecer en Facebook, y que vamos a subir a Déjamelo Pensar también, tenía que ver con la consigna para pensar el lawfare, para pensar las noticias falsas, para pensar, bueno, toda esta cosa rara que está pasando con la comunicación, y que nos aturde y que no nos deja, y que cambia radicalmente el panorama político argentino, porque mucha gente vota creyendo mentiras, o reafirmada en sus prejuicios por cuestiones que no han sucedido nunca, y al mismo tiempo no condena con su voto ni con su actitud delitos que sí ocurrieron, pero que no se dan a conocer porque los medios de comunicación son parte de este entramado. Es decir, es todo muy complicado. Y lo que sintetizaba toda esta charla, de la que acabamos de llegar, era tener a las madres, comunicar como las madres. Y inevitablemente, un poco peloteamos ayer, yo decía,
quería recuperar 2 o 3 ideas de esta charla, porque me parecen que son importantes y más para esta radio, ¿no? Yo decía que hace poco que Eve murió, pero que ya se extraña socialmente esa voz, porque decía cosas que nadie más dice, y porque estamos viviendo, y esto me parece que es central, me parece que central es en lo que yo basé el ratito que hablé, ¿no? La idea fuerza, que más o menos la esbozaba ayer en ese peloteo que no pensábamos hacer y que hicimos sobre la falta que hace Eve en este momento, porque precisamente Eve rompía una especie de contrato tácito entre muchos sectores, que algunos incluso son inconscientes de ese pacto de silencio, ¿no? de esa membrana que nos separa de la verdad desde hace mucho tiempo, y esa voz que decía lo indecible, que decía lo políticamente incorrecto, de verdad, no como esta fábrica de lo políticamente incorrecto de incubadora que son los libertarios, ¿no? Eve hizo todo distinto, de otra manera. La rebeldía, que era real y que era genuina, se expresaba con furia, pero no vengativamente. Nunca pidió nada que no fuera legal, nunca ni por las tapas pasó un aire de venganza en ninguno de los organismos de derechos humanos. Pero Eve, que muchas veces no respetó las formas, como otras personas que forman parte de los derechos humanos y a quienes respetamos también, pero Eve lo que tenía era que privilegiaba la verdad de sus entrañas, ¿no? Porque tampoco era una teórica ni tampoco era una académica, era una madre que había salido a la política por haber perdido a sus hijos. Más allá de esa historia, más allá de esa parte biográfica, a lo que dio paso esa tragedia de la pérdida de los hijos fue a una personalidad pública que fue para todos nosotros indispensable durante los últimos por lo menos 35 años. Un poco tardamos en conocerla y en escucharla, pero después, y fíjense que estoy diciendo toda una vida, ¿no? 35 años, era la referente que teníamos para escuchar esas cosas crudas, porque este país es un país crudo, es un país muchas veces cruel, es un país careta, hay mucho caretaje, y Eve, si algo no era careta. Esa protesta genuina, ese ser la rabia, ¿no? Esa manera de seguir amando, amar profundamente la justicia, amar a la patria, amar al semejante, pero darse cuenta de que a veces, desgraciadamente, y era una madre que había perdido 2 hijos, y en realidad había perdido 30.000, porque socializó la maternidad, pero en este país era, y sigue siendo ahora que ella no está, muy difícil encontrar tanta sinceridad, tanta valentía para expresar lo que realmente se pensaba, de gente que conspira y ha conspirado en el pasado por ser de derecha o por traicionar al pueblo, ocupando otros lugares. Eve siempre fue un huracán incontenible para decir esas verdades. Ahora que estamos en una situación institucional complicada, que estamos rodeados en un escenario donde es muy fácil decir, prefiero a este que a la derecha, ya sabemos, todos preferimos a cualquiera que no sea de la ultraderecha que se viene. Eso no está en discusión, y no hay que ese bocadillo no cierra ninguna historia. Ese bocadillo de
bueno, con esto nos tuvieron todos estos 3 años, ¿no? Y desde hace más de 3 años también, la unidad hasta que duela. Nosotros mismos lo hemos firmado eso, lo hemos ejercido. Nos hemos callado muchas veces muchas cosas para no dañar en un momento de mucha debilidad del poder popular. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los sectores populares están débiles? ¿Quién los debilitó? Solamente la derecha. Entonces yo creo que hay que encontrar un modo. Ahora de vuelta se reavivó, recién estaba viendo en una de las pantallas, ¿no? La interna. Bueno, ahora Guado llamó a bajar el tono del debate, pero ahora el debate es entre Tolosa Paz y Juan Martín Mena, que comenzó Tolosa Paz diciendo que nunca lo había visto a Mena presentar ningún proyecto. Bueno, habría que ver, viste, en los sucesivos gabinetes del gobierno de Alberto Fernández, qué poder se les asignaba a los segundos, que supuestamente con eso se completaban las fórmulas, ¿no? Uno albertista a la cabeza, uno kirchnerista de segundo, entonces al segundo le tapamos la boca, le quitamos todo el poder, y hacemos de cuenta que compartimos. Realmente una estrategia bastante canalla, ¿no? Como táctica, porque las cosas cuando se comparten. Desde el peronismo se debería reconocer esa realidad. Cuando se comparte, no se pone la chapa y se vacía de poder. Y entonces, a mí lo que me preocupa, si hay que dar una pelea interna en serio, me interesa, pero me interesa discutir las razones, los argumentos de peso de por qué nosotros creemos en políticas más duras y en políticas más de choque con los enemigos del pueblo y de la patria. Podemos hacerlo, si es necesario hagámoslo, discutamos todo, pero no de una manera canalla, porque también se puede plantear un debate de una manera canalla, y no estamos para esto. La verdad, no estamos para esto. No estamos para que Tolosa Paz siga criticando al kirchnerismo. Ya basta de sopa. ¿Cuánta más sopa necesitan? 4 años tomando sopa y sin dignarse a reconocerse integrantes de una coalición, y no fueron coronados por nadie. Entonces hay algo que me parece que acá religo con lo de Eve, que esta radio tiene una cortina o una frase que dice: Eve vive en nosotros. Bueno, hagámoslo verdad. ¿Y qué es lo más verdadero que se puede hacer con eso? Empezar a hablar con más honestidad, con respeto, pero con más franqueza. Antes hablábamos de la unidad hasta que duela, frase que escuchamos muchas veces. Verdad hasta que duela, ¿no? Verdad. Hablemos con la verdad. Porque si no, hay mucha gente que ha invertido, millones de personas que han invertido en estos años su tiempo, su fe, sus creencias, sus mejores intenciones en integrarse a un colectivo político. Eso no se puede rifar porque vengan ambiciosos a querer atornillarse. Las peleas, las discusiones en política no pueden asustar a nadie. Es absurdo. No son monjes de clausura ni carmelitas descalzas. Las discusiones tienen que darse, pero cualquier militante político sabe también en qué términos deben darse, no para los medios. Las discusiones deben darse cara a cara. Y si quieren hablar en los medios, que hablen, pero no con chicana, sobre todo cuando sabemos de qué lado están los medios en esta interna, ¿no? Porque lo sabemos. Entonces otra vez a tener que gambetear entre el ataque de los medios y el ataque de los propios, cuando no hay ningún problema en sentarse. ¿Por qué no existió esa? Ahora se llama a todo el mundo, falta que citen a los Boy Scouts para la mesa política del Frente de Todos, pero finalmente Alberto Fernández,
Sergio Massa y Cristina Fernández no se encontraron y ni se encontrarán por el momento. Lo que estábamos esperando era eso, porque todo lo demás, mucho me temo que va a ser para dolores de cabeza, y hay gente que no quiere entender la realidad. No somos solamente los que tenemos que luchar contra la realidad virtual que crea Clarín. También tenemos que estar despejando el camino de funcionarios que creen que Clarín no miente. Y entonces, ¿a quién representan si creen que Clarín no miente? O tal vez denuncian a Clarín, pero después Clarín les sirve para la interna. Y si ustedes saben perfectamente que cualquier interpretación de la interna del Frente de Todos de Clarín hay que entenderla al revés, ¿no? Así que yo creo que hay que recuperar a Eve, recuperar el sentido de la palabra, de la rabia, porque tenemos rabia, teníamos todas las oportunidades de tomar un país deshecho por el macrismo y construir un colectivo lo más amplio posible, hasta que empezó muy tempranamente esta especie de competencia unilateral para posicionarse, y eso no conduce a nada bueno, y hasta da la sensación de que está manejado de una manera espuria, que no nos merecemos. A tomar la posta de Eve, compañeros y compañeras, y hablar con sinceridad, con crudeza, sin chicanas, hablar en serio, porque lo que se está jugando en este país es muy serio y tenemos todo el derecho del mundo a discutirlo.